Hola con todos, hoy vamos a realizar una evaluación por un posible diagnóstico de ligamento cruzado anterior en grado 2 en un paciente adulto de 25 años que practica fútbol como deporte. Refiere a consulta fisioterapéutica porque al caminar tiene una sensación de chasquido en la rodilla y dolor al realizar la actividad deportiva, por una pérdida de amplitud de movimiento, además de una visible inflamación en la articulación de la rodilla de su pierna derecha. El paciente menciona que hace 3 días, mientras jugaba un partido de fútbol, realizó un cambio de dirección brusco, por el cual empezó a sentir molestias en su rodilla. Por ello, vamos a realizar una evaluación según apta para dicho paciente. En ello vamos a evaluar los 4 dominios y según pruebas ortopédicas. Vamos a descartar cualquier otra patología semejante y verificar la lesión del ligamento cruzado anterior en miembro inferior derecho. Además, vamos a brindar al paciente un tratamiento adecuado para que pueda reintegrarse a su práctica deportiva sin ningún tipo de molestia. En primer lugar, vamos a hablar un poco de la anatomía y fisiopatología de la rodilla y el ligamento cruzado anterior. La rodilla es la articulación más grande del cuerpo humano y una de las más complejas. Sirve de unión entre el muslo y la pierna. Está compuesta por la acción conjunta de los huesos fémur, tibia, rótula y 2 discos fibrocartilaginosos que son los meniscos. La rodilla está sustentada por fuertes ligamentos que impiden que se luxe, siendo la más importante el ligamento colateral lateral, el ligamento colateral medial, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. El ligamento cruzado anterior es una banda de tejido fibroso situado en la parte medial de la rodilla que une la tibia y el fémur en la articulación. Este ligamento es una estructura intraarticular y extrasinovial. Su inserción proximal se sitúa en la porción más posterior de la cara interna del cóndilo femoral externo. Se dispone en dirección distal anterior interna, abriéndose en abanico hacia su inserción distal en la región antero-interna de la meseta tibial entre las espinas tibiales. Estructuralmente está compuesto por fibras de colágeno rodeadas de tejido conjuntivo laxo y tejido sinovial. Este ligamento es uno de los 4 principales de la rodilla. El ligamento cruzado anterior y el ligamento posterior se cruzan dentro de la rodilla formando una X. Es por esto que se los denomina ligamentos cruzados, permitiendo el movimiento de la charnela, manteniendo las superficies articulares en contacto. Como función, es el más importante estabilizador de la rodilla. Evita desplazamientos del fémur sobre la tibia hacia adelante. Da estabilidad a la rodilla cuando hay una rotación en esta. Es el freno más importante ante el desplazamiento anterior de la tibia, limitando la rotación tibial y la angulación interna y externa de la rodilla cuando se encuentra estirada. En cuanto a las causas, la mayoría de las lesiones del ligamento cruzado anterior ocurre al practicar deportes y hacer actividades físicas que puedan ejercer presión en la rodilla, reducir la velocidad y cambiar de dirección de manera repentina, con brusquedad, girar con el pie firmemente apoyado, aterrizar con torpeza después de un salto, detenerse de manera repentina, recibir un golpe directo en la rodilla o chocar con un tackle en un partido de fútbol americano. En cuanto a los signos y síntomas, los signos y síntomas de una lesión del ligamento cruzado anterior suelen ser un chasquido fuerte o sensación de chasquido en la rodilla, dolor intenso e incapacidad para continuar una actividad, hinchazón rápida, pérdida de la amplitud de movimiento, sensación de inestabilidad o de darse por vencido al soportar peso. Tenemos la fisiopatología. Es la rotación del fémur sobre una tibia fija, con el pie apoyado, durante un movimiento de valgo excesivo o forzado, es decir, un pivote,
También es común la hiperextensión de la rodilla, aislada o en combinación con la rotación interna de la tibia, cuando se produce una sobrecarga de las fibras del ligamento por encima de su capacidad de resistencia. El tejido cede, produciéndose una pérdida parcial o completa de su solución de continuidad, es decir, un esguince o una ruptura. Vamos a proseguir a continuación con la evaluación según APTA con los 4 dominios. Vamos a empezar con el dominio cardiopulmonar respiratorio. Vamos a realizar la toma de signos vitales. Con un saturador de oxígeno vamos a medir la presión cardíaca y la saturación de oxígeno. Esperamos unos minutos para que dé los resultados. Mientras tanto, vamos a evaluar las inspiraciones y expiraciones de nuestro paciente durante 1 minuto. Posteriormente, vamos a realizar la toma de la presión arterial. Colocamos los instrumentos del paciente con la mano apoyada sobre una mesa. Dándonos como resultado una presión sistólica de 110 y diastólica de 70. En cuanto al dominio neuromuscular, vamos a realizar la evaluación de miotomas y dermatomas. En cuanto a los miotomas, desde C4 hasta S2 se encuentran en estadio normal. A la evaluación de los dermatomas según la escala de Asia, el paciente se encuentra en una clasificación C, es decir, incompleta. Esto quiere decir que hay una preservación de la función motora por debajo del nivel neurológico y por lo menos la mitad de los músculos claves por debajo del nivel neurológico tienen una fuerza muscular de 3. Las articulaciones no son lo suficientemente fuertes como para moverse contra la gravedad. En cuanto a la sensibilidad, tenemos la sensibilidad táctica, la sensibilidad dolorosa y la sensibilidad térmica. Estos 3 puntos se encuentran en estadio normal. Para valorar el estado de alerta y conciencia del paciente, utilizaremos la escala de Glasgow. En el primer aspecto de la apertura ocular, vamos a observar si es espontánea, si requiere una orden verbal o un estímulo doloroso, o está completamente ausente. En el segundo, la respuesta verbal, si a nosotros entablar una conversación el paciente se encuentra orientado, con palabras incomprensibles o está totalmente ausente. Tenemos como tercer y último punto la respuesta motora. Siente nuestro paciente obedece las órdenes, localiza el dolor o tiene una retirada de dolor o una flexión al dolor, una extensión al dolor o simplemente está ausente. Dependiendo de estos puntos se va a evaluar. Como tercer punto tenemos el dominio osteomuscular. Aquí se va a evaluar la postura del paciente. Tenemos en sedente, se mantiene equilibrado, los segmentos corporales se encuentran en la línea media. En decúbito prono, todos los segmentos corporales están en la línea media, es decir, se encuentra en una postura adecuada. En decúbito supino, todos los segmentos corporales están en la línea media, es decir, que se encuentra en una postura adecuada, en una posición correcta. En bípedo, de igual manera, se encuentran todos los segmentos corporales en la línea media. También se realiza el test de Daniels en rodilla en flexión. En la parte derecha tiene una nota de 3, es decir, una contracción regular, donde ocurre un movimiento parcial con la fuerza de la gravedad como única resistencia. En el miembro izquierdo, el paciente presenta una nota 5, es decir, el arco completo de movimiento contra gravedad y resistencia máxima. En cuanto a la extensión, el miembro derecho, el paciente presenta una nota de 4 menos, es decir, el arco completo de movimiento contra gravedad y mediana resistencia. En cuanto al miembro izquierdo, el paciente presenta una nota 5 en Daniels, es decir, un arco completo de movimiento contra gravedad y resistencia máxima. Finalmente, tenemos el dominio tegumentario.
En este se va a evaluar el estado de la piel del paciente y como podemos observar, nuestro paciente tiene una leve inflamación en la zona de la rodilla derecha. Evaluando los dominios según APTA, vamos a proceder a realizar una evaluación al paciente mediante pruebas ortopédicas para verificar o descartar cualquier otra patología y también es importante realizar una resonancia magnética para verificar el estado de la lesión y proceder hacia un tratamiento adecuado. Tenemos las pruebas ortopédicas. Está el test de cajón anterior con un 92% de sensibilidad. A continuación les vamos a explicar cómo se realiza. Con nuestro paciente en decúbito supino, realizamos una flexión de rodilla y apoyamos nuestro peso sobre su pie para que no tenga un desplazamiento. Nuestras manos sujetan la pierna a nivel de la primera comisura de la rodilla, próximas a la interlínea articular femorotibial. Los pulgares palpan la interlínea articular por la cara anterior de la pierna y se realiza una fuerza ventral intentando provocar un deslizamiento anterior de la meseta tibial. Para el segundo test tenemos la prueba del Ashman. Con el paciente en decúbito supino nos colocaremos homolateral estabilizando con una mano en el fémur del paciente contra su muslo a unos 30 grados de flexión y con la otra en el tercio craneal y posterior a la tibia. El terapeuta realizará una fuerza ventral sobre la tibia, a lo cual el test resulta positivo en caso de que parezca un desplazamiento de más de 3 milímetros. Tenemos como tercer punto la prueba de pivot sheath con un 98% de sensibilidad con nuestro paciente en decúbito supino. Se toma el pie del paciente con una mano caudal y se flexiona la cadera a 45 grados, manteniendo la extensión de la rodilla. El pulgar de la mano craneal se posiciona en la cabeza del peroné. Se rota internamente la rodilla, realizando un movimiento valguizante de la rodilla y una abducción de cadera. Se flexiona la rodilla. Los tres tests mencionados anteriormente son para valorar patologías del ligamento cruzado anterior, pero para descartar otro tipo de patologías vamos a realizar los siguientes tests. Entre ellos tenemos pruebas para lesiones meniscales. El primero es el TCI test con un 62% de sensibilidad. Con nuestro paciente en posición bípeda y con sus manos apoyadas sobre nosotros, con la pierna afectada en una flexión leve, le pedimos al paciente que realice rotaciones. Es positivo cuando el paciente refiere dolor en la interlínea o bloqueo articular. Tenemos el test de McMurray. Con el paciente en decúbito supino, controlamos la pierna hacia distal, sujetando el talón con una mano y con la otra a la línea anterolateral de la rodilla. Entonces se flecta pasivamente la rodilla del paciente hasta los 90 grados y luego rota de manera interna y externa. Tenemos también el test de Apley. Con nuestro paciente en decúbito prono con la rodilla flectada a 90 grados, aplicaremos presión en la cara plantar del talón para simultáneamente rotar de manera externa e interna mientras con otra mano sostenemos la pierna. Para las pruebas de ligamento cruzado posterior tenemos la prueba de cajón posterior. Paciente en decúbito supino con cadera flectada a 90 grados y rodilla flectada en 90 grados. Nos sentamos sobre el pie del paciente, tomamos la tibia proximal y apoyamos los pulgares a cada lado del tendón rotuliano, empujando la tibia hacia posterior. Tenemos también la prueba activa de cuádriceps, en el cual nuestro paciente con la rodilla afectada en una flexión, nosotros tomaremos la parte del cuádriceps y la parte tibial con las manos, intentando estabilizar la rodilla. Le pedimos al paciente que realice una extensión en contra de nuestra resistencia. También tenemos una prueba para el ligamento colateral medial y el ligamento colateral lateral. Tenemos la prueba de estrés en varo y en valgo. Una mano se colocará en la cara externa distal del fémur y la otra en la parte interna distal de la pierna. Se realiza un par de fuerzas con las dos tomas, intentando un movimiento de valgo de rodilla. Para la prueba de estabilidad de varo, se realizará de igual manera, pero de la manera interna. Vamos a realizar también algunas pruebas para la bandíbula tibial. Tenemos en primer lugar el test de René. El paciente en posición bípeda se para con la pierna afectada y realiza unas pequeñas flexiones.
Con nuestro pulgar apretamos la zona del epicóndilo lateral del fémur y con el otro sostenemos en la parte palmar del pie. Mientras apretamos, vamos a realizar una flexión y extensión de rodilla. Con todas las pruebas ortopédicas realizadas, nuestro paciente da positivo a las pruebas de lesión del ligamento cruzado anterior. Con este diagnóstico vamos a realizar un tratamiento. En cuanto a los objetivos de este tratamiento, tenemos disminuir el dolor y controlar la inflamación, proteger los tejidos adyacentes, mantener y mejorar el rango de movimiento, evitar inmovilizar la articulación por completo, realizar movilizaciones tempranas de la articulación y restaurar la función articular, es decir, la estabilidad y la cinemática. Para su tratamiento vamos a empezar con la aplicación de frío durante 5 minutos sobre la articulación de la rodilla. Se realizará 2 veces la aplicación de este. Como segundo punto, vamos a realizar movilizaciones pasivas de la rótula. Como tercer punto, vamos a realizar un bombeo de tobillo para mejorar el edema e inflamación. El siguiente es ejercicios de contracción isométrica de cuádriceps. El paciente con las piernas en extensión se coloca una toalla debajo del miembro afectado y se le pide que aplaste la toalla al mismo tiempo que hace una flexión de pie. Se realizarán 2 series de 18 repeticiones. Continuando con estos ejercicios, el paciente se coloca en posición de cúbito supino con los codos apoyados en la cama. Debajo del miembro afectado se coloca una pelota o un almohadón y le pedimos al paciente que realice una contracción del cuádriceps manteniendo 5 segundos. Lo realizará 2 series de 15 repeticiones con el objetivo de tonificar y aumentar la fuerza del cuádriceps. Tenemos ejercicios de flexo-extensión, en el cual el paciente en posición sedente al borde de la camilla deja colgar las piernas sin llegar a una flexión de 90 grados. Realiza movimientos de flexo-extensión ayudándose de la pierna sana hasta donde el dolor lo permita. Se realizarán 2 series de 18 repeticiones. Una variante de este ejercicio es colocar la pierna afectada en una patineta o cualquier material que se le tenga a la mano. Realizar movimientos de flexo-extensión de rodilla con co-contracción del músculo cuádriceps isquiotibial para así ganar amplitud articular de manera pasiva. Se realizarán 2 series de 18 repeticiones. Para el siguiente tenemos ejercicio de prensa contra la pared. El paciente se encuentra en posición de cúbito supino, realizando con el miembro afectado una flexión de 90 grados. Con el pie apoyado en la pared, mientras que la pierna contralateral en una flexión con el pie apoyado en la camilla. Le pediremos al paciente que realice con el pie apoyado en la pared presiones sobre esta, realizando una contracción isométrica de cuádriceps. Se realizarán 2 series de 15 repeticiones. Tenemos también ejercicio de elevación con pierna extendida, en el cual el paciente coloca la pierna afectada en una extensión completa y la pierna contralateral en una flexión, con la planta del pie apoyada en la camilla. Se le pedirá al paciente que eleve la pierna y la devuelva a la posición inicial, permaneciendo en una extensión de rodilla. De esta manera, se logra trabajar el recto anterior del cuádriceps y se realizarán 2 series de 15 repeticiones.
Tenemos el ejercicio isométrico sentado en la pared. Se le pide al paciente que apoye sus glúteos y su espalda en la pared, creando una semiflexión de rodilla con una angulación de 45 grados, con los pies un tanto separados. Se le pedirá al paciente que mantenga esa posición el mayor tiempo posible. Se realizarán 2 repeticiones. Otro ejercicio a realizar son las sentadillas. Le pediremos al paciente que realice sentadillas llegando a un máximo de 45 grados, pero sosteniéndose con sus manos o apoyándose en la pared. Se le pedirá que al momento de bajar mantenga la contracción durante 5 segundos y regrese a la posición inicial. Se realizarán 3 series de 15 repeticiones. Tenemos también ejercicios de musculación y propiocepción, que es rodar balón contra la pared. El paciente en decúbito supino con la pierna afectada en una flexión sobre la pelota y esta sobre la pared realizarán movimientos de flexo-extensión. La pierna contralateral se mantendrá en flexión con la planta del pie apoyando en la camilla. Se realizará 3 series de 18 repeticiones de la manera más suave posible. Vamos a realizar también ejercicios isométricos de isquiotibiales. El paciente en decúbito prono con la pierna sana en extensión y la pierna afectada sujetada a una banda elástica en el tobillo realiza una flexión de rodilla de 90 grados. Mantiene esta posición durante 12 segundos. Se realizará 3 series de 15 repeticiones. Vamos a trabajar también sentadillas con salto de piernas abiertas y cerradas. El paciente con los pies juntos flexiona las piernas, salta y separa los pies mientras está en el aire. Debe caer con los pies a una distancia mayor que la que separa los hombros y baje a una sentadilla. Salte después de la sentadilla y termina en la posición inicial. Debe realizarse 4 series de 15 repeticiones. También realizaremos ejercicios de estabilidad articular. Le pediremos al paciente en posición bípeda se pare con el miembro afectado en una semiflexión sobre una almohada. El paciente deberá mantener la posición intentando estabilizar el cuerpo. Se realizará por al menos unas 4 series por 1 minuto. Finalmente, realizaremos una reeducación de marcha. Para ello, el paciente realizará una caminata de aproximadamente 10 minutos de un lado al otro. Todo el tiempo debe estar presente el fisioterapeuta para hacer las respectivas correcciones en caso de haber alguna alteración en la marcha. En cuanto a la vuelta a la actividad física, el paciente deberá realizar una serie de actividades basado en el deporte que practica. Para finalizar, se realizará movimientos completos de la articulación de la rodilla de 0 a 140 grados. El paciente en posición sedente realizará estos movimientos completos de flexo-extensión de rodilla. Realizando este tratamiento de manera progresiva y con paciencia, veremos óptimos resultados en el paciente, logrando así reintegrar a la práctica deportiva y algunas actividades de la vida diaria que a causa del dolor impedían la realización de estas. Si la lesión es de un grado mucho más grave, se realiza tratamiento quirúrgico.
La cirugía del ligamento colateral anterior se suele realizar haciendo pequeñas incisiones en la rodilla e introduciendo instrumentos quirúrgicos a través de estas incisiones. Es decir, una cirugía artroscópica. En algunos casos se hace por medio de una gran incisión en la rodilla, es decir, una cirugía abierta. Las operaciones del ligamento cruzado anterior están a cargo de cirujanos ortopédicos. En casos de reconstrucción de una ruptura del parcial o completa del ligamento cruzado anterior, no se sabe cuál es el mejor momento para la cirugía. Se ha asociado la cirugía inmediatamente después de una lesión con un aumento del tejido fibroso, que conduce a una pérdida parcial o total de movimiento, es decir, una artrofibrosis. Después de la cirugía, algunos expertos opinan que debería retrasarse la cirugía hasta que baje la hinchazón, se haya recuperado la amplitud de movimiento en la rodilla y se pueda contraer, es decir, flexionar con fuerza los músculos de la parte frontal del muslo, los cuádriceps. Muchos expertos también recomiendan comenzar a hacer ejercicio para aumentar la amplitud de movimiento y recuperar la fuerza poco después de la lesión. Un dato interesante es que en adultos la edad no es un factor a la hora de operar, aunque el estado de salud general sí podría serlo. Es posible que la cirugía no sea el mejor tratamiento para las personas con afecciones médicas que hacen que la cirugía implique un riesgo mayor. Estas personas podrían elegir tratamientos no quirúrgicos e intentar modificar su nivel de actividad para proteger la rodilla de otras lesiones. Vamos a hablar un poco de la cirugía artroscópica. Muchos cirujanos ortopédicos utilizan esta cirugía en lugar de la cirugía abierta para lesiones del ligamento cruzado anterior. Vamos a ver por qué. Ya que es fácil ver y trabajar en las estructuras de la rodilla, utiliza inserciones más pequeñas que la cirugía abierta, se puede hacer al mismo tiempo que la artroscopía diagnóstica, utilizando la artroscopía para saber más acerca de la lesión o el daño de la rodilla. Puede tener menos riesgo que la cirugía abierta. La cirugía artroscópica se realiza bajo anestesia regional, como anestesia espinal o anestesia general. El procedimiento es que el cirujano extirpará el ligamento dañado y lo reemplazará con un segmento de tendón. El tejido de reemplazo se llama injerto y proviene de otra parte de la rodilla o del tendón de un donante fallecido. El cirujano perforará cavidades o túneles en el fémur y la tibia para colocar de forma precisa el injerto, que luego se fija a los huesos con tornillos u otros dispositivos. El injerto servirá como andamio sobre el que podrá crecer nuevo tejido de ligamento. A menudo la reconstrucción es exitosa del ligamento cruzado anterior, junto con una rehabilitación. Esto es bastante importante, una rehabilitación focalizada. Pueden restaurar la estabilidad y la función de la rodilla. Dentro de las primeras semanas posteriores a la cirugía, debería el paciente intentar recuperar la misma amplitud de movimiento que tiene la otra rodilla. La recuperación lleva al menos 9 meses. Puede llevar entre 8 y 12 meses o más para que los atletas puedan retomar la actividad deportiva. Espero que este video les sirva mucho y les brinde información. Gracias por su atención.